de la Junta Militar. Se comunica a la población que a partir de la fecha el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta Militar. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino para burlar la ley, perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel. Pa' una ciudad del norte yo me fui a trabajar. Mi vida la dejé entre Ceuta y Gibraltar. Soy una raya en el mar. Argentina es el nuevo campeón del mundo. Argentina campeón mundial. Argentina campeón mundial. Argentina es el nuevo campeón del mundo. Campeón del mundo Argentina. Y ahora asistiremos al espectáculo final. Es impresionante el espectáculo. Inenarrable lo que está ocurriendo en la cancha de River. Porque dictadura en este país hubo siempre. Es decir, el poder fue de los burgueses. Es decir, que siempre fue dictadura burguesa. Sí, podría haber sido dictadura del proletariado. Esto no ocurrió. Es decir, es dictadura burguesa siempre. ¿Está claro? Digo, porque si no hay malentendido. Quiero decir, quienes manejaban la dictadura militar del 76 al 83 en términos financiero-económicos era la misma gente que la maneja ahora. Y que como no le funcionó, por ejemplo, el doctor Alfonsín, le dijeron, doctor, tómeselas. Está claro. Digo, eso hay que, esa lectura, ese continuo, hay que verlo en el elenco estable de ministros de Economía. Si no, es una ficción apoyada sobre un criterio puramente nominalista. Es decir, ¿qué es la dictadura? Es decir, ¿quién tiene el poder? Y el poder lo tiene un sector de hombres que prácticamente un sector social, que de hecho va siendo cada vez más restringido, y que para no abundar desde el año 76 por lo menos a la fecha son prácticamente los mismos. Si hay alguna confusión o, digamos así, vacilación en la destinación, hay que leer quiénes fueron los ministros de Economía en este país, que eso es lo que manejan todos. Lo demás son adjetivos. Lo que manejan ese aparato es esto, ¿no? Digo, leyendo La Nación de todos los días, uno puede recuperar esto de que estamos hablando. ¿Quiénes son los que opinan? Dice, la opinión pública. ¿Quién es la opinión pública? ¿La suya? ¿La mía? No, es la opinión del doctor Aleman, del doctor Cavallo y de 4 pelafustanes bien vestidos por... Esto es todo. Eso es lo que tienen el poder. Muy bien. Del 76 al 83, como había un enfrentamiento muy contradictorio frente al manejo de ese poder, pasó al frente una inflexión del poder, que es el ejército. En tanto había una
exasperación agresiva por parte de ciertos sectores, sobre todo provenientes de la clase media que se habían radicalizado y que estaban funcionando en la zona de los llamados montoneros en ese momento, que era lo que predominaba. Lógicamente se hace una convocatoria al ejército, o ellos mismos se la adjudican, habría que ver en detalle cómo funcionó, la desplazan a la señora Isabel Martínez de Perón y se instalan ellos. Digo, pero no hay que pensar que es alguien que viene como un paracaidista. El señor Videla era prácticamente el jefe del ejército hasta el día anterior. Es decir, que no es un esfuerzo combativo riesgoso el desplazarla a esta pobre vieja e instalarse ellos en la casa de gobierno. ¿Está claro? Bueno, yo he sido siempre partidario de la absoluta libertad para el intelectual, para el escritor, para el científico, para quien sea. No ponerle cortapisas. El creador debe crear en el estilo que quiera. Es decir, por eso nunca fui partidario de aquello que se llamó el realismo socialista, es decir, donde los escritores en la Unión Soviética tenían que atenerse a escribir de acuerdo a una pauta que daba la ideología o que daba el Ministerio de Cultura. En ese sentido es absoluta la libertad que tiene que tener el intelectual, el creador, etcétera. Lo que sí, ese intelectual debe también mostrar su responsabilidad con respecto a la sociedad y no quedarse en la Torre de Marfil cuando en un país se tortura, cuando en un país se desaparece a jóvenes, cuando en un país no se respeta realmente la dignidad de la gente. Ahí es el momento en que el intelectual tiene que salir a la calle y decir, esto no va. Es decir, por algo es admirado por la sociedad, por algo guarda cierta posición ante la sociedad de admiración, etc. Entonces, esa admiración que tiene por el intelectual la sociedad la tiene que pagar en ese momento, cuando el poder, cuando los poderes no respetan al ciudadano. Y por eso los argentinos tenemos que avergonzarnos por nuestros intelectuales durante la dictadura. Así como hubo realmente intelectuales que se jugaron, como Rodolfo Walsh, para dar un ejemplo, como Paco Uronto, como Haroldo Conti y tantos otros. Así nuestros máximos intelectuales, los más admirados de la sociedad, se comportaron vergonzosamente. Ese almuerzo que tuvieron Ernesto Sábato y Jorge Luis Borges con el dictador Videla, jamás lo podrán explicar, jamás lo explicaron y lo podrán explicar, porque todos los argumentos que ejercieron no valieron. Valen las declaraciones que hicieron ellos después al salir del dictador. Principalmente la de Ernesto Sábato, que dijo que se había encontrado con el general Videla, era un hombre culto. Todo es mentira en este mundo, todo es mentira la verdad, todo es mentira, yo me digo, todo es mentira, ¿por qué será? El caso de Sábato frente a la dictadura es bastante paradigmático de lo que sería una adecuación, un intelectual que se logra adecuarse a los tiempos, que no es solo frente a la dictadura. Sábato, desde el que empieza a intervenir públicamente y a ser un intelectual público, va a tener posturas sumamente oficialistas, y frente a la dictadura aparece un problema más grave, que es que Sábato llega a sus propios límites. Además, hay cosas que no puede bancar de la dictadura. Sin embargo, está el famoso encuentro de Sábato con Videla y otros escritores, cosa que nosotros mucha bolilla no le dimos. No nos pareció fundamental el almuerzo. Podía ser un momento de confusión, del mismo modo que hubo un momento de confusión para muchos argentinos. Sí nos parecían graves declaraciones suyas que llegaban hasta el 78-79. Es decir, no el primer momento donde él está con Videla, uno podría llegar a entenderlo, sino lo que sucede posteriormente. Y lo que va a hacer Sábato ahí es empezar a manejar un doble discurso, que por un lado es un elogio del orden, un elogio de la conjura del caos, que es lo que para él provoca la dictadura, y bajo
la elaboración de una crítica constante hacia lo que se llama el totalitarismo de izquierda. Todo el tiempo pareciera que Videla es comunista, si uno escucha a Sabato y cree que Sabato es opositor. Yo me acuerdo de un artículo que le hicieron a Ernesto Sabato en la revista Gente durante la dictadura, que dice: hay que decirle no a la violencia. Dice: yo le recomiendo a los jóvenes que hagan como Vivecino, don Zoilo, don Floirán, no sé cómo dice él, que trabaja, dice, planta plantas en el jardín y también verduras en el fondo. Dice: eso es vivir con la naturaleza. Es decir, recomendar eso en el momento que se mataba lo mejor de la juventud en la Argentina. Es decir, esto está todo demostrado en el libro de María Pía López y Guillermo Korn, dos profesores de literatura de la Facultad de Filosofía y Letras, que han escrito, son los que últimamente han hecho una gran investigación a fondo sobre todo lo que se escribió y lo que escribió Sabato durante la dictadura. Mentira lo que dice, mentira lo que da, mentira lo que hace, mentira lo que va. La mentira, mentira la verdad, mentira lo que cuece bajo la oscuridad. Sabato es un personaje ambiguo y llegó un momento en que lo que más nos molestó de su persona fue cuando la fuga lo nombró presidente honorario de los estudiantes. Y entonces nos pareció que ya esa carga de simbología que se le daba a la figura de Sabato había llegado a un punto que se podía pensar en cómo tomarlo en su totalidad, desde los orígenes, y pensar si no había líneas de continuidad en las distintas posturas que él había tenido como figura intelectual que lo habían propuesto y que él se había autopropuesto, ¿no? Cuando sale Gente, básicamente decimos Editorial Atlántida y podemos decir Gente. En el año 66 Sabato saluda la aparición de una revista como con una fuerza renovadora, la posibilidad de decir cosas desde sangre joven, etc. Elige esas páginas para hablar en contra de Ilia y a favor de Onganía, en un reportaje que él hace de Pepe Lechev, que en su época no tenía los vicios de progresismo que tiene actualmente. Y incluso es Sabato quien convoca a la revista para dar algún tipo de declaración. Más tarde es permanente la vinculación de Sabato con la revista Gente. Incluso llega un momento que hay tanta cantidad de notas sobre Sabato o la familia de Sabato contado por Sabato mismo, con sus hermanos, etc., que la revista tiene que justificar en algún copete diciendo algunos se preguntarán por qué aparece tanto la figura de Ernesto Sabato. Y finalmente, durante el gobierno militar, es una voz requerida, incluso en el caso que ponen una nueva serie periodística que son Los vecinos de Santos Lugares. Y en ese caso inician con Los vecinos de Ernesto Sabato. Al año siguiente de esta nota, que son 2 páginas con la casa de Sabato y 2 vecinos contando lo buena gente que es don Ernesto, al año siguiente aparece una nota donde Sabato cuenta cómo es el barrio y que va al correo y que habla con don Díaz, que es un vecino con quien solo habla del tiempo o de cómo es el barrio. Nunca habla de política, no le interesa saber qué opiniones políticas tienen, porque lo que Sabato no se permitiría, dicen en ese artículo, es ser amigo de quienes tienen posiciones extremas. Entonces vuelve al barrio, vuelve al hombre concreto a través de sus temas, ¿no? Y es en esas páginas, después se sumará con Somos, que viene desde otro ángulo, pero se suma también dónde será el adalid de la democracia y los derechos humanos. Nadie se convierte en ningún país, y menos en en una especie de figura de perfil más o menos broncínea, si no está como asegurado respecto de los órganos de poder. ¿Se da cuenta? En última instancia,
para que una figura se convierta en esto es porque realmente lo que dice no jode a nadie.